Hola niños, buenos días, bienvenidos a otra clase con el profe Pablo. El día de hoy nos corresponde el área de ciencias naturales y vamos a estudiar la guía de las plantas. Vamos a ver las partes de la planta, cómo se alimentan las plantas y más adelante veremos cómo se reproducen las plantas. Este tema ya lo habíamos visto presencialmente en el colegio cuando no estábamos en cuarentena y cuando íbamos al colegio, pero decidimos repasarlo para recordar este maravilloso mundo de las plantas, estos maravillosos seres vivos y de estas características tan excepcionales que tienen, que si no fuera por las plantas ni siquiera tendríamos el oxígeno para respirar. Entonces vamos a pasar a la guía para comenzar a estudiar este mundo de las plantas. Muy bien niños, yo sé que todos tienen la guía allí, o la mayoría tienen la guía allí, los que no pues saben que la pueden descargar del aula virtual. Aquí tenemos nuestra guía de ciencias naturales. En un primer momento la guía nos explica que hay muchas clases de plantas, luego nos explica las partes de la planta, esa es la primera lectura. Luego la segunda lectura nos explica la guía cómo se alimentan las plantas por un proceso llamado fotosíntesis. Así que ustedes van a leer en casa con papito y con mamita, van a realizar estas lecturas para entender mejor el proceso, pero yo se los voy a explicar a continuación. Muy bien, tenemos entonces nuestras partes de la planta. Recordemos que las plantas son seres vivos y que la característica principal de los seres vivos es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas nacen, claro que nacen, las plantas nacen de la germinación de una semilla. Las plantas crecen, claro, las plantas crecen, primero nacen de la semilla, son unas plantas pequeñas y algunas llegan a ser unas plantas gigantes como árboles, por ejemplo, ¿cierto? Las plantas se reproducen. Las plantas pueden reproducirse a través de la semilla de los frutos y a través del proceso de la polinización, que lo vamos a ver más adelante. Y las plantas mueren, claro, las plantas si no les cae agüita, hay unas que si no les da sol se mueren, y hay unas que pues si las arrancamos se mueren. Por eso las plantitas hay que cuidarlas, por eso cuando vamos por la calle no arranquemos las plantas de los jardines, ¿no? Si las plantitas las arrancamos pues las plantas van a morir. Como las plantas crecen, crecen, se reproducen y mueren, las plantas son seres vivos. Vamos entonces a ver las características de la planta y sus partes. Tenemos acá nuestra imagen de las partes de la planta. Entonces lo primero vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? La parte de abajo, las raíces. Las raíces son las que permiten, junto con el tallo, que ya lo vamos a ver, sostener a la planta. Pero además la raíz tiene una función muy importante en la planta. La raíz está por debajo de la tierra y la tierra tiene unas sales, unos minerales, y en la tierra se encuentra el agua. Entonces, por lo tanto, las raíces tienen la tarea de absorber esas sales, esos minerales y esa agua que hay en la tierra para poder que la planta pueda empezar a fabricar su alimento. Entonces, la raíz tiene dos funciones: ayudar a sostener a la planta y absorber el agua y los minerales que hay en la tierra para poder fabricar su alimento. Esa es la función de la raíz. Como ustedes saben, las plantas no se desplazan. Bueno, hay unas que se desplazan, pero de diferente forma y no a grandes recorridos como lo hacemos nosotros los seres humanos, que podemos caminar y podemos desplazarnos. Las plantas no, las plantas se sostienen con su raíz y están en un punto fijo. Luego sigue el tallo, que junto con la raíz, miremos aquí el tallo, el tallito, miren aquí el tallito. Junto con la raíz, el tallo ayuda a sostener la planta, pero además el tallo sirve como un transportador de ¿qué? Por acá por el tallo suben todos los alimentos, suben todos los minerales y el agua que la planta necesita para fabricar su alimento. Otra característica principal de las plantas es que fabrican su propio alimento, que lo vamos a ver ya en un momentico, que es el proceso de fotosíntesis. Bueno, muy bien. Luego seguimos con esta parte de la planta que se llama las hojas. Vamos a las hojas. Las hojitas tienen un papel muy importante porque las hojitas reciben la luz solar, y la luz solar es muy importante para que la planta también fabrique su alimento y pueda crecer, y para producir la clorofila, que es lo que le da el color verde a la planta. Tenemos la otra parte que es la flor, que son digamos, la parte más bonita de la planta. Hay plantas que sacan flores hermosas y de ahí es donde sacan los ramos, por ejemplo, ¿cierto? La flor. Y por otro lado tenemos la ramita, pues que es la parte que sostiene las hojas,
Y tenemos el fruto que es otra de las partes fundamentales de la planta, porque de allí el fruto nacen otras semillas. Y bueno, en la flor de la planta también se da el polen, que es el que transportan los animales para poder llevar el polen a las abejitas o las mariposas, por ejemplo, transportan el polen a otras plantas. Eso lo vamos a ver más adelante, para poder que las plantas se reproduzcan. Y el fruto, como les decía, muy importante, porque en el fruto hay otras semillas de donde pueden salir otras plantas, y pues porque el fruto es alimento que nos da la planta. No tan rico que es uno, por ejemplo, encontrarse cuando uno va por el campo un árbol de guayaba y coger una guayaba bien rica y darle una mordida, o una manzana, ¿cierto? O una naranja, una mandarina. Este es el fruto que dan nuestras plantas. Muy bien, ya conocemos las partes de la planta, ya conocemos sus funciones. Vamos a pasar entonces al proceso de fotosíntesis, que es el proceso en el que se alimentan las plantas. Muy bien, niños, tenemos nuestra imagen entonces del proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. Es decir, las plantas no se alimentan de otros seres vivos, así como lo hacemos nosotros, o así como lo hacen los animales. Un león, por ejemplo, va y se come una cebrita, ¿cierto? O nosotros pues comemos carne, comemos pollo. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos, las plantas fabrican su propio alimento. Miremos la imagen. Entonces, en esta imagen vemos las raíces. Las raíces, como les dije ahorita, absorben el agua y las sales minerales de la tierra, ¿sí? ¿Qué pasa después? El tallo transporta esto hacia las hojas, y las hojas con el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es el aire que nosotros botamos. Cuando yo respiro, estoy inhalando aire, pero cuando inhalo, estoy respirando aire. Cuando exhalo, me estoy botando ese aire. Ese aire que nosotros botamos es el dióxido de carbono que las plantas absorben. Y la energía solar, las hojas, miren que las hojas absorben ese aire que nosotros botamos y la energía solar. Entonces, las plantas, con ayuda del agua que absorbe la raíz, con ayuda de los minerales, con ayuda del sol y con ayuda del dióxido de carbono, que es el aire que absorben que nosotros botamos, fabrica su propio alimento, que es la glucosa o la clorofila, que hace que las plantas tengan ese color verde, y fabrican el oxígeno que nosotros respiramos. Ojo, las plantas, a pesar de que fabrican su propio alimento, también nos dan el oxígeno que nosotros respiramos. Por eso, niños, hay que cuidar las plantas. Por eso hay tanta lucha contra la tala de árboles, para no cortar los árboles, para no dañar las plantas. ¿Por qué? Porque si nosotros dañamos nuestros árboles y nuestras plantas que tenemos en nuestro planeta Tierra, pues nos vamos a quedar sin plantas para que nos den, ¿qué? El oxígeno para respirar. Por eso hay que cuidar el medio ambiente, por eso hay que cuidar la naturaleza, por eso hay que cuidar las plantas, porque ellas nos dan el oxígeno para respirar. Si el planeta Tierra se queda sin plantas y sin árboles, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues no vamos a tener oxígenos para respirar. Entonces mira lo importante, miren la función tan importante que tienen las plantas en nuestro planeta, darnos el oxígeno para respirar. Ese es el proceso de la fotosíntesis. De esa manera la planta se alimenta con nuestro dióxido de carbono, con el agua, con la luz solar, y produce el oxígeno que nosotros respiramos. Ese es el proceso de la fotosíntesis. Espero que lo hayan entendido, niños. Vamos a seguir entonces con las actividades de la guía. Muy bien, niños, seguimos con nuestras actividades de la guía. Aquí en los recursos tenemos dos videos, unos videos muy chéveres, duran muy poquito. Por favor, papitos y mamitas que ustedes están acompañando desde los niños, coloquemos los videos. Estos videos retroalimentan la explicación que da el profesor y que da la guía. Coloquemos los videos, son videos muy corticos. A veces dedicamos mucho tiempo a otras cosas, y por qué no ver uno o dos videos que nos van a facilitar la comprensión del tema, y son videos muy cortos. Entonces, por favor, aquí en los recursos, miremos aquí en la guía recursos 1 hay un video, y recurso 2 hay otro video. Veamos los dos videitos que son muy corticos para que nos ayuden a entender mejor el tema y lo que yo les acabo de explicar. Pasemos a las actividades. La actividad 1 dice: colorea de verde el tallo y las hojas de las flores. O sea, hay que colorear de verde el tallo y las hojas de las flores. Luego dice: colorea de rojo los pétalos de la segunda flor, o sea, de esta flor. De naranja de la primera flor, o sea, los pétalos de esta flor de naranja. Y de amarillo los de la tercera, de amarillo los pétalos de esta tercera flor.
Aquí es como más de comprensión y de atención, del saber leer. Colorea de marrón, o sea de café, las raíces de todas las flores, las raíces que son las que van por debajo de la tierra. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, con ayuda de nuestros papás, colorear las plantas así como nos lo están indicando. Pasemos a la actividad número 2. La actividad número 2 dice, lee y resuelve con ayuda de tus padres. Tenemos la planta. Dice, acá abajito de esta planta, recorto y ubico las partes de la planta donde corresponde. Si tenemos la guía y no la queremos dañar, pues simplemente escribimos, pero si la podemos recortar, mucho mejor. Aquí están las partes de la planta para recortar, entonces ¿qué hacemos? La recortamos y pegamos en el lugar que corresponde. Ya hace un rato vimos las partes de la planta, entonces con ayuda de nuestros padres vamos a ubicar las partes de la planta. Y acá dice, recuerda, las plantas fabrican sus alimentos mediante la fotosíntesis. Para ello necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. Cuando las plantas realizan la fotosíntesis, producen oxígeno. Entonces, miren la primera pregunta, dice, ¿qué necesitan las plantas? Completa el dibujo. Aquí, ¿qué necesitarán las plantas aquí en esta parte, en las hojitas? Necesitan la luz solar, mire que está la L para la luz. Luego aquí en las raíces, en la tierra, ¿qué hay que necesitan las plantas? Hay sales minerales, Prácticamente les estoy dando las respuestas, niños, para que ustedes entiendan y las ubiquen, ¿listo? Aquí en la parte de arriba dice, bueno, ¿qué necesitan también? ¿Qué sale de las plantas cuando hacen el proceso de fotosíntesis? Sale el dióxido de carbono, que es, eso es lo que las plantas absorben para poder hacer la fotosíntesis. Y también, ¿qué necesitan acá las plantas a través de la raíz? El agua, necesitan el agua, ¿listo? Entonces, la luz, las sales minerales necesitan del dióxido de carbono y necesitan del agua, ahora sí, para producir ¿qué? El oxígeno que nosotros respiramos. Y pasemos acá a la segunda pregunta. ¿Qué producen las plantas? Completa el dibujo. ¿Qué producen las plantas cuando realizan el proceso de fotosíntesis? Pues producen con el dióxido de carbono que absorben, producen el oxígeno que respiramos. Entonces aquí va el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono lo absorben las hojas. ¿Y qué producen las hojas? ¿Qué sale de las hojas? El oxígeno que nosotros respiramos, o sea que aquí va la palabra oxígeno. Con ayuda de nuestros padres vamos a hacer este ejercicio para que podamos escribir en cada parte lo que corresponde. Pasemos entonces a la actividad número 3. Esta actividad es la más chévere. Dice, teniendo en cuenta que estamos aprendiendo todas las características de las plantas, vamos a sembrar nuestra propia planta y así podremos conocer todo el proceso que ellas viven y su crecimiento. Con la ayuda de tus padres, siembra una semilla de frijol, lenteja o cualquier otra que tengas en casa. Yo les voy a sugerir, lo vamos a hacer mejor con el frijol, vamos a hacerlo con el frijol. Lo puedes hacer en un vaso o cualquier otro recipiente que tengas de plástico, también puede ser un frasco de vidrio. Recuerda que según lo aprendido anteriormente, la planta necesitará de tus cuidados. Debes regarla con agua, o sea, no es sembrar la planta y dejarla por allá y ya, que crezca solita, no, la planta requiere de nuestros cuidados. Debemos prestarle atención, echarle agüita y ponerla al sol. El sol es fundamental. Miren que el proceso de fotosíntesis para que la planta pueda fabricar su propio alimento es tener sol, es tener agua. No olvides mostrarla a tu profe para que te apoyes en este proceso. Debemos ir haciendo el seguimiento y yo les voy a decir cuándo. Les voy a mostrar entonces a continuación cómo vamos a realizar ese experimento. Muy bien, niños, aquí les voy a explicar entonces cómo vamos a hacer el experimento de sembrar nuestra propia planta y lo vamos a hacer con una semilla de frijol. Entonces dice experimento de la semilla de frijol. El primer paso que debemos hacer, ¿cuál es? Coloca algodón en el frasco de cristal o vaso de plástico y evita aplastar el algodón. Vamos a colocar en un vaso de plástico, en un vaso de cristal, algodón por dentro sin aplastarlo. Colocarlo más o menos a la mitad o un poco más de la mitad sin aplastarlo. Simplemente colocarlo dentro del recipiente. Segundo paso, coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del recipiente. Evita que queden pegados o que queden en el fondo. Entonces vamos a colocar frijolitos, por ahí unos 4 o 5 frijolitos, y no pueden quedar en el fondo y tampoco pueden quedar juntos, deben quedar regados en todo el algodoncito. ¿Listo? Tercer punto, agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. Evita que sea en exceso, no vamos a llenar el vaso de agua. Vamos a echar agua suficiente para que todo el algodón
nos quede húmedo. Con ayuda de cinta adhesiva, escribe y pega a un costado del recipiente la fecha en que ha colocado las semillas. De esta manera será más fácil hacer la observación. Vamos a colocar en un poquito de cinta de enmascarar, o con ayuda de un papel, y lo pegamos con cinta cuál fue el día en que sembramos la semilla para empezar a hacer el seguimiento. Coloca el frasco cerca de la luz, por ejemplo al pie de una ventana. Miremos esta imagen de acá. Voy a quitar aquí mi cámara. Miremos esa imagen. Miren, ahí está el algodoncito, aquí está el algodoncito. Dentro del frasco está creciendo la mata de frijol, y miren que el frasco está al lado de una ventana, porque debe darle la luz solar para poder que la planta fabrique su propio alimento y crezca. Recuerden que necesita de agua, de minerales y de luz solar para poder que la planta pueda fabricar su alimento y crecer. Luego dice: observa detenidamente día a día el proceso de germinación y crecimiento de la planta que has sembrado. Vamos a observar día a día cómo la plantica va creciendo, y vamos a ir echando agüita. O sea, no solamente la primera vez. Si vemos que el algodoncito está muy seco, le echamos unas goticas de agua para que el algodoncito siempre esté húmedo. Se estarán preguntando algunos niños de ustedes: ¿por qué algodón? Resulta que el algodón en este momento está haciendo las veces de la tierrita. ¿Sí? Nos está reemplazando la tierra. El algodón, el frijol puede crecer, el algodón reemplaza la tierra. Muy bien, niños, este es nuestro experimento. Vamos a hacerle seguimiento a este experimento, lo vamos a hacer todos, y yo en su debido momento les voy a pues pedir las foticos de cómo creció su plantica, si la cuidamos, si no la cuidamos, a ver qué tan chévere fue ver el crecimiento de la planta desde que era una semilla de frijol hasta que salió de su semilla, creció por ayuda del algodón, del agua y la luz solar, y se convierte en una plantica de frijol. Entonces vamos a hacer este experimento, niños. Vamos a volver a la guía. Muy bien, niños, y ya para finalizar, la guía simplemente contiene estas actividades, estas que vimos acá, estas de acá, luego sembrar nuestra semilla de frijol, y luego se envían las foticos al profesor, así como lo han hecho ustedes, papitos y mamitas que están viendo el video en compañía de sus hijos. Debemos enviar, así como hemos enviado los trabajos anteriores, al correo del profesor, con la diferencia de que en esta guía vamos a hacer el experimento de la semilla del frijol y le vamos a hacer seguimiento día a día, y yo les digo cuando me envían fotico de la plantica de frijol que sembraron. Espero que todos lo hagan. Muy bien, niños, no siendo más, les doy las gracias por estar atentos, por ver este video. Recuerden darle me gusta al video, recuerden suscribirse al canal para poder seguir haciendo más videos, para poder seguirles explicando las guías que debemos trabajar en casa. Recuerden que debemos cuidarnos de esta pandemia, de este coronavirus, y lo más importante ahora es cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros familiares, y por eso debemos estar atentos a estos videos para poder estudiar desde casa. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, y nos vemos en nuestra próxima clase con el profe Pablo. Chao.